Pregunta, que no sé si estaba previsto que vaya al ejemplo o al hilo que habías preparado, Santi. Decime. El barco de Teseo, ¿qué rol juega en esto? Bueno, ¿Se lo puede comparar con la vida, obra, gracia y tragedia de Anakin Skywalker? y ahí está yo creo que el barco de Teseo nos plantea la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el mito del barco de Teseo o esta cuestión del barco de Teseo? Es que hay un barco, ¿no? Que se supone que fue el barco en el cual Teseo viajó hasta Creta, Sí. ¿no? Donde estaba el Minotauro, etcétera, etcétera. Y ese barco es tan antiguo que se le han ido cambiando partes, ¿no? Se le ha ido remodelando, lo que fuese, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿no? Si a ese barco, ¿no? le cambiamos absolutamente todo y queda solo, por ejemplo, las velas o el mástil, ¿sigue siendo el barco de Teseo, ¿no? ¿O es otra cosa completamente diferente? O a fin de cuentas, cuando termine, va a estar todas sus piezas completamente cambiadas, van a dejar de ser las originales, pero a fin de cuentas sigue siendo el barco de Teseo. Claro. Y bueno, sigue siendo el barco de... traigamos la Y la pregunta base es la nosotros. misma, Claro. la piedra fundamental. Veamos, y podemos trasladar esa pregunta no solo a Anakin Skywalker, sino lo mismo a nosotros, ¿no? A ver, Darth Vader tiene un pasado, ¿no? Claro. Que se lo asocia a una otredad, del cual él mismo reniega, Sí. ¿no? Y inclusive lo vemos a él, porque también su propia corporalidad es absolutamente distinta. Y hay otra cuestión, ¿no? Porque nosotros también acarreamos algo que es el cuerpo, que siempre está con nosotros, por más de que muchas veces nuestra mente nos haga creer que es mucho más volátil y puede más que el cuerpo, cuando en realidad no es así. Inclusive, Darth Vader se presenta ante una corporalidad totalmente distinta, ¿no? El tipo lo amputaron por todos lados, se quemó todo, ¿no? Entonces, por ese lado también juega la cuestión de que hubo también una metamorfosis física, material, ¿no? Que lo ha llevado a renegar absolutamente de su identidad posterior. Pero yo creo que esto nos sigue al poner en duda, ¿no? La permanencia de la identidad respecto al devenir constante que somos, ¿no? En la vida. Bueno, si esto, por un lado, asumimos que esta identidad permanente es una metáfora, una mera metáfora, un mero recurso que nosotros utilizamos para no volvernos locos, porque si no, también... Porque nosotros no podemos podemos decir que sí, es un mito el yo, que el yo es constantemente permeable, que deviene, etcétera, etcétera, pero nosotros seguimos, ¿no? Pensándonos como un yo substante, un yo que se mantiene, ¿no? Entonces ahí queda la pregunta, por un lado, ¿cómo es o qué ocurre en nosotros, ¿no? Y ahí está la filosofía, digamos, ofreciendo respuestas, posibles respuestas. ¿Qué ocurre en nosotros que podemos de alguna forma pensarnos en una suerte de constancia sobre el constante devenir del mundo y de nuestra propia historia, por un lado, y por otro lado, si ese yo, ¿no? Es una metáfora, quitado ese yo, bueno, ¿qué somos entonces, no? Claro. Bueno, esas dos preguntas son bastante cabales, ¿no? Y, bueno, acá está la filosofía para ayudarnos un poquito a responder. Para la primera, de eso de cómo es posible que nosotros concluyamos, ¿no? Que sobre la constancia del cambio en nuestra vida permanece una identidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Nos ayuda un filósofo con el cual siempre yo digo, ¿no? Hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Que hizo un grandísimo aporte al pensamiento contemporáneo, pero bueno, sí, hay que tomarlo críticamente, que para mí es Hegel, ¿no? Sí. Y Hegel nos ayuda de alguna forma a entender esto. ¿Por qué? Porque Hegel es un pensador, ¿no? Que filosofa con el devenir, ¿no? Okay. Incorpora el devenir, el tiempo y el movimiento, ¿no? a un sistema filosófico, pero a su vez pretende concluir, ¿no? Que todo devenir, todo movimiento, ¿no? Es parte, ¿no? de un devenir sistemático que se aproxima hacia una totalidad concreta, ¿no? O sea, Hegel te está tratando de decir que la realidad sí es un devenir en todos los aspectos, ¿no? Pero ese devenir de alguna forma se resuelve en algún punto en una totalidad que es la historia, que es el mundo, que es la ciencia, y ahí, para mí, ahí está la cuestión, ¿no? Okay. Somos un devenir, pero que ese devenir, ¿no? se resuelva siempre en un yo constante, ahí está el problema para mí. Pero bueno, ¿qué dice Hegel al respecto? ¿No? En primera instancia, bueno, nos asume, ¿no? Dice que el yo o la conciencia humana, ¿no? es el puro devenir. ¿Por qué? Porque el primer impulso, ¿no? o sacándole todo objeto a la conciencia, ¿no? queda
el mero impulso que tiene la conciencia de querer abalanzarse hacia las cosas. Y eso supone un devenir permanente de nosotros con nuestro pensamiento que constantemente quiere tender hacia las cosas. ¿Y qué es ese impulso? ¿No? Hegel lo denomina el deseo, ¿no? El deseo es algo que, quitado todo objeto de deseo, nosotros los sujetos, permanece de alguna forma. Y eso que permanece es algo que deviene, porque el deseo siempre es un deseo de algo. Claro. El deseo en tanto impulso es un querer ir hacia, ¿no? Entonces acá ya te está poniendo algo medio, puede llegar a sonar contradictorio, porque está diciendo, somos como una constancia, ¿no? Si sacamos todo objeto del deseo, queda como algo permanente el deseo mismo, ¿no? Sí. Y el deseo en sí es el devenir, ¿no? Claro. Entonces, por ahí concluye... Somos el querer llegar a algo. Eso, constante. Y no está muy lejos de lo que después propone el psicoanálisis, etcétera, pero en Hegel esto tiene otras consecuencias. Entonces, esto va un poco en contra de los gurús actuales que dicen que hoy sos la mejor versión de vos mismo. Hoy sos. Hoy. Bueno. Y hoy podés depositar también en este CBU para el curso de... Dale. Y bueno, ¿y cómo es posible entonces, ¿no? Porque además, ¿qué supone el devenir, ¿no? Un tránsito, ¿no? Un tránsito temporal. Y ya el tiempo, ¿no? Es también contradictorio en este sentido, porque ¿qué es el tiempo? Es el devenir constante, ¿no? Es el constante tránsito entre un instante y el siguiente. Y sin embargo, en ese constante tránsito entre un instante y el siguiente, nosotros lo atribuimos como dado en una unidad que es el tiempo. Claro, para nosotros el tiempo sigue siendo una cosa una, por lo menos para el concepto que supone esto en nuestra cabeza. Sí. Pero esa cosa una es, de alguna forma, una imagen o una representación de lo que es el puro devenir, ¿no? Y ahí asocia Hegel, ¿no?, al yo con el tiempo, de alguna forma, ¿no? Esta conciencia, en tanto, ¿no?, es puro deseo, es el puro devenir y trae consigo el tiempo, ¿no? Trae consigo esto, ¿no? Y de nuevo estamos rumiando estos conceptos que, bueno, es el devenir constante que se resuelve en una unidad. Parecemos esquizofrénicos los humanos, de última, ¿no? Un poco sí. Porque vemos constancia, vemos variación todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, a esa infinita variabilidad siempre tendemos a resolverla en algo constante, ¿no? Claro, acá tenemos a alguien que aproxima una posible respuesta, pero a fin de cuentas ha sido esa una de las preguntas primarias de la filosofía y que es muy difícil de responder. El qué soy o el qué somos es realmente complejo. Yo me acuerdo cuando fue hace muchos años ya, 2009, 2010, 2010 porque fue para un trabajo donde se cumplía el bicentenario del primer gobierno patrio. Sí. Entonces la pregunta, o sea, hicimos un trabajito típico de salir a la calle y preguntarle a la gente qué era ser argentinos. Entonces, de nuevo, ahí vas a la identidad, y encima es más compleja porque es una identidad colectiva. Totalmente. Que es el qué es ser argentino, y la respuesta siempre iba por él, y ser argentino es comer asado. Claro. Y ser argentino son las empanadas. El fulbo. El fulbo. Era como que eran cuestiones tangibles de costumbres que hacemos, digamos, y empezar a asociar al ser con el hacer. Algo muy atravesado por lo cultural, digamos, claro, básicamente. Bueno, ¿y qué es lo que hay en medio, entonces, ¿no? Que nos lleva, de alguna forma, a asumir que en el devenir hay una suerte de identidad. Y acá introduce Hegel la dialéctica. No sé si Hegel es uno de los pensadores que es más famoso es por, precisamente, introducir la dialéctica en su pensamiento. ¿Y qué es la dialéctica? Podemos decir en un principio que la dialéctica es eso que precisamente nos lleva a poder concluir que hay cosas que de alguna forma se resuelven como totalidad aún en un devenir constante. Parece una cosa, bueno, eso es leer Hegel y hablar de Hegel, digamos, y hacer filosofía en general. Tirar frases así como raras y que te dejen pensando, sí. Bueno, pero ¿qué sucede en el momento dialéctico, ¿no? El esquema tradicional de la dialéctica es el tesis, antítesis, síntesis, claro, ¿no? Pero ¿qué plantea profundamente eso? Primero, cuando nosotros decimos tesis y antítesis, estamos nombrando una oposición, ¿no? Dos cosas enfrentadas, que se pone una enfrente a la otra, ¿no? Traslademos esa oposición al problema de nuestra identidad. Por ejemplo, yo mentando mi propio pasado. Ahí ya hay una oposición. Yo me estoy planteando, de alguna forma, sobre un pensamiento que yo lo atribuyo a mi pasado
Y ahí ya tenemos, en primera instancia, una oposición. Claro. Que se resuelve, y ahí está el tercer momento, digamos, que Hegel le atribuye a todo proceso dialéctico, que es la síntesis dialéctica. Y no es tan sencillo como decir, sí, tesis, antítesis, síntesis, como una mezcla de ambas cosas. No. Y lo que ocurre con la identidad, de alguna forma, es una suerte de síntesis que surge a la oposición que hacemos entre el concepto de nosotros mismos y lo que en el pasado fuimos, de alguna forma. ¿Qué ocurre en la síntesis, dice Hegel? Ocurre porque, además, una oposición supone una diferenciación. Las cosas no pueden oponerse si no son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, en primer lugar, al yo mentar mi pasado, ya me estoy de alguna forma diferenciando de eso. Porque sí somos la diferencia de nuestro pasado, porque hoy somos el presente. Ya hay una distinción. Ya me estoy oponiendo a algo, ¿no? Y la síntesis implica, para Hegel, una reconciliación de la diferencia, una recuperación de esa diferencia, el no simplemente hacerse ajeno a eso a lo que yo me opongo, sino yo como unidad tomar algo de esa diferencia, algo de eso que se opone, ¿no? Y al yo tomar algo de eso que se opone, la cosa que a mí se opone está tomando cosas de mí. Ese es el juego dialéctico, una suerte de interpenetración entre las cosas que se oponen. Y la síntesis es el fruto, de alguna forma, de esa oposición que se mezcla y surge un momento de superación de esa diferencia en donde el tercer componente, que es lo sintetizado, podemos decir, es algo distinto de esas dos cosas que, sin embargo, trae consigo cosas, digamos, de eso que se opone. A ver, tal vez la dialéctica de Hegel termina explicando la tremenda pregunta que se han hecho los fanáticos de Star Wars durante mucho tiempo. Sí. Y es por qué solamente con Anakin al final venciendo al emperador se puede hacer uno con la fuerza. Claro. Y bueno. Es como, no, bueno, porque ahí es Anakin amigándose no solamente con Anakin, sino también con Darth Vader y con quién fue como Darth Vader. Mira, no lo había pensado así y está espectacular, porque ahí habría una suerte de Aufhebung, como dice Hegel, de superación, claro, ¿no? En estos dos momentos que se oponen a la identidad de él mismo, que son momentos contrapuestos que no se quieren reconocer entre sí, y cuando Darth Vader de alguna forma muere, ¿no? Ahí está tanto Anakin como Darth Vader, porque fue Darth Vader el que de alguna forma, recuperando su pasado, reconciliándose con esa diferencia de la que él mismo se oponía, que apartaba de su identidad, ¿no? Se produce esta, porque ese no es ni Anakin ni Darth Vader, es ese Darth Vader o Anakin de alguna forma, como te digo, reconciliado con ese pasado que implicaba una oposición o una tensión que él no quería resolver. Claro. Y ahí está, de alguna forma, el tercer punto del proceso dialéctico que nos ayuda a reconocernos en esa diferencia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos mentamos el pasado, mentamos nuestra vida pasada, las cosas que hicimos antes. Nos planteamos en una diferencia porque el mentar el pasado es un éxtasis, es un salir del sí, porque uno está en el presente. Cuando uno miente el pasado, piensa en el pasado, sale de ese presente, trae para sí un estado mental, una imagen o lo que fuese, que asocia consigo mismo, que dice, esta sensación, esta imagen me pertenece, estas cosas que hice me pertenecen, así como puede decir, estas cosas que hice no quiero que me pertenezcan. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? El yo es un constante reconocimiento, o la identidad es un constante reconocimiento de uno mismo en las diferencias que suponen su devenir por el mundo, ¿no? Pero, de nuevo, volvemos a la conclusión de que esto puede llegar a ser un mito también, porque ¿dónde está ese yo que permanece, ¿no? Entonces, podemos decir que todo este proceso dialéctico de alguna forma nos consuela, ¿no? Al decir que, bueno, puede haber algo, aunque sea un tropo literario o una metáfora, como este yo, que nos ayuda, bueno, a no ser esquizofrénicos. Claro, ¿no? sí. Claro. Pero bueno, si eso es una metáfora, entonces, ¿qué somos? ¿No? Y acá me remito un poco, vuelvo a lo que comentaba de este texto de Borges, Las naderías de la personalidad. Y ahí Borges dice, bueno, ¿no? Si ese yo, ¿no? Al cual nosotros asumimos que en primera instancia es una constante en nuestra vida, ¿no? No es tal, ¿no? No está en ninguna parte, bueno, ¿qué somos? Si somos constantemente un presente, e inclusive cuando mentamos el pasado,
traemos a nuestro presente cosas o estados mentales pasados, ¿no? Somos entonces un presente eterno, de alguna forma. Ahí Borges resuelve esta pregunta diciendo, somos una circunstancia constante, que quiere dejar de ser circunstancia, que quiere en algún punto consolarse siendo permanencia, ¿no? Cuando en realidad eso, porque hoy yo pensando mi pasado, estoy en el presente pensando mi pasado. Soy hoy pensando mi pasado. Claro, no soy mi pasado. Claro. Y incluso sos vos con tus ideas actuales, viendo desde ese sesgo, Claro. quién es en el pasado, que no es lo mismo que podrías haber percibido en ese momento. Y además, inclusive al proyectarnos también hacia el futuro, ¿no? Porque el futuro también es un éxtasis, ¿no? Hay filósofos como Heidegger que hablan del pasado, el presente y el futuro como éxtasis temporales, porque son un salirse del yo inmediato, que es el del presente. El famoso Dasein, el ser ahí, es el ser del presente, lo que vos sos en el presente, ¿no? ¿Y cuánto hay más que presente para nuestra vida constante? Nosotros llevamos el presente con nosotros mismos todo el tiempo. Entonces somos esa eterna circunstancia, de alguna forma, ¿no? Que quiere en algún punto ser una constancia, no una circunstancia. Ahí es donde como que se concilian Hegel y Borges. Acá Critius, por ejemplo, dice, en vista de esto, la identidad es algo que asume en base a sus circunstancias, entorno e ideales, pero al mismo tiempo tienen que estar dentro de nuestras capacidades, tanto físicas como emocionales, para encontrar una armonía con nosotros mismos. Claro. Y Pimatito dice, me está explotando la cabeza. Sí, Pimatito está en... Pimatito somos todos. Sí. Qué lindo, qué lindo. Somos tú. No, y además, ¿no? Pero tampoco está mal, ¿no? El asumirse en una identidad. Y ahora, bueno, lo que vos dijiste hace rato, de la cuestión de la identidad colectiva, ¿no? Y quisiera retomar también el gran papel, porque hay algo que naturalmente comenzamos, un concepto que naturalmente comenzamos a traer al pensar en la identidad, en el pasado, ¿no? Que es el de la memoria. Claro. ¿No? ¿Qué es la memoria sino eso que, primero, nos ayuda a remitirnos hacia el pasado, ¿no? Y que nos ayuda a construir nuestra identidad, en parte, ¿no? Y vos hablabas de, bueno, ¿no? De la identidad argentina, ¿no? Y el concepto de memoria resuena muchísimo en la historia y la identidad argentina. ¿Pero por qué? Porque esa identidad colectiva, nosotros evocamos la memoria como sociedad argentina para asumirnos como en nuestro presente, con una identidad que quiere apartarse de un pasado que rechaza, el pasado del proceso, ¿no? Nosotros, como decimos, ¿no? Evocamos la memoria como sociedad para recordar nuestro pasado y sí desconocer ese pasado, ¿no? Ese pasado que tuvo la Argentina, ¿no? Durante la última dictadura militar. Y es muy importante ahí también la memoria y también el juego, la memoria con la identidad, porque uno recordando su pasado, de alguna forma puede elegir, ¿no? Cómo construir su identidad al apartarse de algún tipo de pasado. ¿Por qué resulta, Santi, en ese sentido, más fácil construir lo que somos en base a lo que no somos? Viste que a veces cuesta definir algo y por dónde empezás. Claro. Por lo que no es. Pero a veces cuesta desde cero arrancar desde lo que es, efectivamente. Porque además nosotros tenemos ese prejuicio de que... Porque además, ¿no? Desde una situación de carencia, ¿no? Desde una situación de no tener, nosotros percibimos como que es más posible el llegar a tener algo, ¿no? Claro. Nosotros siempre asumimos que, bueno, puedo llegar a tener asumiéndonos desde la carencia, ¿no? Yo no tengo esto y eso es lo que me impulsa a mí la falta, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente este deseo constante. Exactamente. Eso, ¿no? Sacándole objeto a cualquier deseo, nos queda el deseo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa también, ¿no? Si nosotros nos asumimos de principio más que como un ser que es constantemente carente, que para ser, y acá está el problema con Hegel, porque Hegel nos asume, al asumirnos como deseo puro, ¿no? Al quitar cualquier tipo de objeto a nuestro deseo, nos deja con eso, con que somos un eterno devenir, que no tiene nada por sí mismo nunca, en ningún momento, y por eso está condenado a tender hacia las cosas, ¿no? Claro. Hegel dice que el devenir es el dejar de ser para ser otro, ¿no? Es la actividad de el ponerse a sí mismo, el dejar de ser para hacerse otro, ¿no? Es este pensamiento de que para hacer algo, ¿no? Uno
se despoja de algo, ¿no? Necesita estar en una situación de carencia para devenir otra cosa. Cuando en realidad hay otros tipos de pensadores, como por ejemplo Nietzsche, ¿no? Acá voy a hablar siempre de Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, psicoanálisis. Está bien. Porque son los pilares, digo, a ver. Hay muchísimo de eso, ¿no? Y Nietzsche nos invita, creo yo, ¿no? A dejar de considerarnos como en un punto cero de carencia, ¿no? Y percibir ese punto cero como en una exuberancia, en realidad, como algo lleno, ¿no? Como que somos algo desbordantes, ¿no? De cosas que queremos, ¿no? Para que eso mismo nos impulse a balanzarlo sobre el mundo, ¿no? Y eso, más que el invitarnos a movernos a través de un despojarse de las cosas o el desde una carencia, nos invita a construir el mundo, no el ir hacia cosas ya hechas, claro, sino el nosotros construir, porque si nos asumimos como que nosotros solos no tenemos nada nuestro, ¿no? Las cosas que hagamos van a ser un transitar hacia algo ya hecho, ¿no? Y nosotros de alguna forma llegar a esa cosa ya hecha que está por fuera de nosotros. Traigamos a uno de los literatos más grandes de la historia, que puso la pregunta de toda esta conversación en boca de todos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esa es la, digamos, ¿cuál es el planteo ahí? Digamos, obviamente dentro del contexto del libro tiene su sentido, pero si lo extrapolamos y decimos, ¿podemos no ser? ¿Hay una cuestión ahí realmente? Pasa que también, o siempre, ¿no? De nuevo, esto es el no ser va apuntado al ir hacia un ser. A mí me parece que todo el tiempo estamos siendo y no siendo. Claro. Porque al ser algo no somos otra cosa. O sea... Platón salió ahí. Claro. La dialéctica, la idea de Platón, salió ahí con la mica. Es que... Hizo su tarea, bien. ¿Viste? Bueno, ahí hay dos cuestiones. A ver, el ser es algo absoluto, ¿no? Si el ser es algo absoluto, el no ser también. Claro. ¿Por qué? Porque si el ser es algo absoluto, el no ser es absolutamente. Claro. ¿Ves cómo colinda una cosa con la otra? Sí. Es muy difícil que no pensemos, ¿no? Desde la oposición, o que las cosas no traigan consigo una oposición inmediata, ¿no? O sea, el concepto de ser, no podemos pensar el concepto de ser sin inmediatamente pensar en el concepto del no ser, ¿no? Y ahí está, bueno, ¿cómo se llama? La complejidad del asunto, porque inclusive siendo, ¿no? Y lo que vos dijiste, cuando algo es algo, ¿no? Cuando algo se identifica, asume una identidad, esa identidad descarta otras cosas. Algo en tanto que es, no es otra cosa, ¿no? Y ahí está el cómo, en parte, ¿no? El ser no es algo estático en sí mismo, sino que depende también de sus tensiones, ¿no? Esto te dice de Nietzsche y la genealogía, por ejemplo. No hay nada permanente en sí mismo, algo que su ser sea prístino, eterno, constante, porque el mismo Platón te dice, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la idea de Fibrón, ¿no? Es, ¿no? En tanto que es la idea de Fibrón y no es la idea de teléfono. Claro. ¿No? Claro. O sea, necesitamos del no ser, necesitamos también de la diferencia para constituir identidad. Lo mismo, Darth Vader se decía, yo soy Darth Vader, yo no soy Anakin Skywalker. Claro. ¿No? Y eso te hace decir que las cosas, inclusive las cosas que nosotros le otorgamos un ser o una identidad, dialogan con otras cosas, porque son y no son otras cosas. Y las cosas que son otra cosa son esa cosa y no son las otras, ¿no? Claro. Entonces hay una constante tensión, ¿no? El fenómeno, de alguna forma, todo lo que se nos aparece a nosotros delante, está en esa tensión, porque es, primero, ¿no? Pero es en relación a lo que, digamos, es en relación al sujeto que lo piensa, claro, en este caso, ¿no? Y esa es la famosa, ¿no? Podremos decir, tensión, ¿no? Que plantea una obra muy grosa, de un filósofo muy grosso también, que es Sartre, ¿no? Con el ser y la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano dice el ser, ¿no? Dice el ser de las cosas, ¿no? Yo me planteo delante, digo, bueno, esto es un teléfono, ¿no? Esto es la ciencia, esto es la matemática, ¿no? Pero sin embargo, el sostenerse de ese ser depende del sostenerse de quienes dicen ese ser, ¿no? De la limitada posición que ocupa el ser humano para decir el ser, y esa es la nada. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, yo como ser humano tengo la posibilidad de tener infinitos puntos de vista. Yo puedo moverme hacia distintos lugares en torno a la cosa, ¿no? Y puedo decir la cosa, pero esa cosa siempre va a estar limitada a mi punto de vista, ¿no? Y ahí está el ser sostenido por la nada, que al final somos, ¿no? Y ahí es una tensión constante. Lo pienso, por ejemplo, con el teléfono. Sí. Nosotros al teléfono lo empezamos a definir, a identificar por su función, para lo que sirve. Cuando a partir del 2006-2007 rompemos con la idea de teléfono, porque después pasó a ser teléfono móvil. Se convierte de repente en una cámara de fotos, en un reproductor de música. Y de a poco se va convirtiendo en una teléfono. Computadora. Y en menos teléfono. Hoy el teléfono es menos teléfono que hace 30 años. Digo, hoy al teléfono lo usamos menos para llamar por teléfono que para hacer otras cosas. Y a esto va un poco lo que justo estaba pensando cuando estábamos hablando de Hegel, y es justamente ser un constante deseo también. ¿Qué pasa? Igual yo sé que es como que va todo englobado, pero justamente con las cosas que están fuera de lo que nosotros estamos enfocando. Cuando pasa algo que nos desvía de ese camino, que justamente es lo que le pasa a Anakin. La pérdida y, o sea, el justamente perder todo lo que quería y todo lo que en él creía le hace que vaya convirtiéndose en Darth Vader y niegue ese pasado. Pero no es algo que él, si bien sí se estaba tentando un poco y se estaba dejando como influenciar por cosas que le iban pasando, es como que hay un punto de quiebre, que es la pérdida absoluta, que es algo que por ahí no estaba previsto, que es lo que le hace dar ese viraje. Y creo que pasa en la vida misma, digamos. Hay muchas circunstancias que a veces hacen que uno se desvíe de ese camino, de ese como deseo, para apuntar a otra cosa. ¿Y cómo, no, al desviar ese deseo, también desviamos eso, ¿no? Nuestra identidad, ¿no? Porque esto está ejemplificando cómo, ¿no? Anakin, de alguna forma, al verse desviado el objeto de su deseo, porque esto también nos remite a lo que decíamos la otra vez. Nosotros somos un constante diálogo con las cosas que nos ponemos delante. Ni nosotros somos del todo, ni la cosa es del todo. Es un constante diálogo con lo que llega a nuestra cabeza, con las cosas que tenemos enfrente, con las personas. ¿Y qué quiere decir que haya un diálogo? Que hay eso, ¿no? Hay una interinfluencia. Yo me llevo cosas de la cosa y la cosa, de alguna forma, tiene cosas de mí mismo, porque soy yo el que le otorga, como sujeto pensante, le otorga forma al mundo. El río, por ejemplo, ¿no? Si sacamos a todos los seres humanos de la faz de la Tierra, ¿el río va a seguir siendo río? ¿La montaña va a seguir siendo montaña? No. Porque el nombre montaña, primero, se lo pusimos nosotros. El concepto que esa cosa que se eleva en el cielo, ¿no? Claro, que representa ciertas cosas, que tiene para nosotros, claro, se sostiene en algo que se llama montaña. Claro. ¿No? Y si con las cosas eso es dilemático, imagínate con la imagen o idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde aparece el poder limitante también de la palabra. Porque la palabra define muy... A ver, cuando... toda esta discusión filosófica que tenemos es parte de lo que planteó ya hace varios años, y viene planteando hace varios años, una rama del progresismo con la identidad de género, con la línea de la discriminación, del bullying, del peso específico de las palabras. Digo, cuando se nombraba o se decía, para decirle a alguien que estaba teniendo una actitud sonsa, poco inteligente, le decías, sos un mogólico, porque esa era la palabra que usábamos y esa era la definición que le dábamos a la persona, la estabas encasillando en una construcción de ser que en realidad asociaba a otras cosas, digamos. Entonces, cuando empezamos a pensar y a identificar y a hacer este trabajo justamente que marcabas de él, identificar el ser y el no ser, ahí es cuando empezamos también a darnos cuenta del peso que tenemos nosotros los humanos con nuestra capacidad de definir el ser de otras cosas. Totalmente, porque además nosotros asumimos que nuestro lenguaje, por el hecho de que yo puedo emitir un sonido, una cierta configuración de sonido que yo hago con los músculos de mi garganta,
Porque primero, ¿no? El lenguaje como materia o la voz como materia es eso, es mero sonido en primer lugar. Por eso, primero, si viene un alienígena no va a entender nada de lo que nosotros decimos, y por eso un lenguaje extranjero, para uno, primero es una masa de sonidos irreconocibles, y cuando uno comienza a entender la fonética, a entender las palabras, esa masa de sonidos irreconocibles van tomando una suerte de forma, van dialogando entre sí, y ahí ese conjunto de sonidos, que primero son sonidos, deviene en este código de signos que nosotros le llamamos lenguaje, ¿no? Pero eso, ¿no? Estos ruidos que nosotros intersubjetivamente hemos designado como una suerte de código, porque ¿qué es un código? Primero, ¿no? Algo que se tiene que descifrar, ¿no? Es algo que está cifrado, ¿no? Y además es un código, un conjunto de signos, ¿no? Un código es un conjunto sistemático de signos. ¿Qué es un signo? Algo, una señal que te remite hacia una otra cosa, es algo que expresa un significado, algo que señala, ¿no? Un signo es como un cartel, ¿no? ¿Y cómo hicimos nosotros, ¿no? que esta masa, digamos, de ruidos devengan signos y nos permitan así comunicar? Nosotros, en nuestro orgullo humano, pensamos que nos olvidamos de que nuestro lenguaje es, en primera instancia, primero, el lenguaje no existía hasta que existieron los seres humanos sobre la Tierra. Claro. Y que ese lenguaje, primero, con los primeros protohumanos, eran primero ruido entre los cavernícolas, y lo mínimo, digamos, claro. El tema de mostrar la bronca para definir el territorio, expresarse, no sé, cuando hay alguna falta, algún dolor, alguna carencia, hay hambre, o sea, las necesidades básicas. Y eso que después, a lo largo de la historia de la cultura y de la humanidad, se ha ido complejizando, y con eso después hemos comenzado a hacer ciencia, filosofía, y hemos comenzado a pensar, ¿no? Que de alguna forma nuestro lenguaje expresa la absoluta realidad de las cosas y de nosotros mismos, o expresa la absoluta realidad de lo que se expresa con él, ¿no? Y Nietzsche te invita, de nuevo, a dudar del lenguaje también, porque Nietzsche te dice, las palabras, ¿no? Están son como los sedimentos de la... Me parece una metáfora espectacular. Son como, no sé si esto lo dice así Nietzsche, pero el pensamiento nietzscheano nos invita a pensarlo así. Son como las capas sedimentadas de la topósfera, ¿no? Son como, uno le corta un pedacito, ¿no? A la Tierra, y tiene todas las capas de sedimentos que se han ido acumulando una encima de la otra, ¿no? Y eso pasa con el significado, claro, también, ¿no? ¿Por qué? Porque una palabra, en primera instancia, y el significado, y por tanto la acción que despierta el significado de tal palabra, surgió de una voluntad humana en primera instancia, de voluntades humanas, ¿no? Y esa palabra, ¿no? De alguna forma ha ido atravesando los años y el tiempo, sedimentando significados, prácticas que se han ido manteniendo, y nosotros cuando decimos la palabra verdad, no es inocente, ¿no? Tiene atrás, tiene historia esa palabra, ¿no? Tiene percepciones que han dicho que es la verdad, tiene toda una historia de pensamiento, de literatura, muchísimas cosas, ¿no? Entonces cada palabra, ¿no? No tiene inocencia, ¿no? Tiene la humanidad detrás, ¿no? Tiene toda la voluntad humana que se ha volcado para mantener la preeminencia de ciertos significados, porque ahí está la cuestión también. Primero, los significados no son meros significados, nos hacen actuar, también tienen un valor simbólico, ¿no? Y ahí está la cuestión de las identidades de género, ¿no? El significado de lo que es ser mujer, el significado de lo que es ser varón, ¿no? Tienen performatividad, nos hacen actuar, ¿no? Sí. Y esos significados no son inocentes. Se han mantenido de alguna forma a lo largo de la historia, y han mantenido las prácticas que a nosotros nos remiten, digamos, esos significados, porque hubo ahí una fuerza, ¿no? Una fuerza intersubjetiva que los quiso mantener. Entonces ahí tampoco hay inocencia, ¿no? El lenguaje es un producto totalmente humano, los significados y el sentido, y por tanto el ser, es un producto totalmente humano, intersubjetivo, que se afirma en la existencia a través de la historia por una fuerza, ¿no? Las cosas se mantienen, ¿no? Ahí está remitiendo a un concepto de Gramsci, la cuestión de la hegemonía, ¿no? Las cosas que se mantienen, ¿por qué? Porque hay una fuerza que las mantiene, intersubjetiva, ideológica, muchas veces inconscientemente nosotros también, ¿no? Como hijos de la cultura de nuestro tiempo, reproducimos significados y prácticas que quizás no estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí está la cuestión, de nuevo, el ser y la nada, ¿no? Sí.
Nietzsche abre un texto hermoso, vayan y léanlo. Yo tenía un profesor que nos decía, léanlo, nos miraba así, nos decía, léanlo, te quiero mucho, Ulm, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahí Nietzsche lo que hace es decirte, mira, hasta la verdad, ¿no? Es una metáfora, dice, es una moneda que perdió su troquelado, ¿no? Es una moneda que se le ha borrado el signo que alguien le puso, ¿no? Claro. Y abre ese texto diciendo, ¿no? En algún recóndito lugar del mundo, ¿no? A un orgulloso animal se le ha ocurrido hablar, ¿no? Y con eso nace la verdad, de alguna forma. O sea, Nietzsche te está diciendo lo que estamos hablando nosotros acá, ¿no? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la otra punta del universo sin el ser humano? ¿No? Y nuestro mundo, nuestro universo se gesta a partir de eso, de esta ínfima y pequeña punto de percepción que somos nosotros, quienes le damos el ser a las cosas, ¿no? Tremendo. Quedé flashada ya. Tremendo. Necesito paz mental. Yo decía que no sabía qué hacer con tanta paz mental después de Dimensión. Claro. Ya creo que me voy a leer un poco de filosofía. Ahora, anda a cuestionarte Sí, qué sí. sos. Sí. ¿Quién Ya sos? mismo. ¿Qué es Miki Salgado? ¿O quién es? Me voy a cuestionar quién soy. Capaz que mañana sea otra persona. Ojo. Ojo, qué problema. Santi, muchas gracias. Muchas gracias a Siempre es ustedes. un placer charlar con vos. Siempre, siempre.